Buen día, mi nombre es Fernanda Alicia Huáquez Quirós, soy aprendicena, pertenezco al Centro de Recursos Renovables La Salada, Tecnología en Coordinación de Procesos Logísticos, ficha 318-5880. El día de hoy vamos a realizar la socialización de una actividad mediante un video. Esta es taller de fabricación de productos, en la cual se busca obtener o dar a conocer unos roles dentro de cualquiera de los procesos anteriormente nombrados y se describirá cada uno de los actores, las actividades, la cadena de suministro que se lleva a cabo para ya sea la exportación o la importación. Bueno, vamos a iniciar con algo muy importante. Para este caso, vamos a introducirnos un poco en cuál es el objetivo de la actividad. Vamos a hablar sobre la internacionalización de productos. Estos son importantes ya que son una estrategia fundamental para el desarrollo económico de las empresas y de los países. En este caso, la empresa ejemplo que hemos escogido es Ecopetrol S.A. Es una empresa líder en el sector de hidrocarburos y es uno de los mayores exportadores de petróleo crudo y de sus derivados hacia mercados internacionales. Se busca que mediante este trabajo, dar a conocer juego de roles, se representa el proceso de producción, comercialización, exportación del petróleo crudo hasta Estados Unidos, desde nuestro país de origen, Colombia. Se va a identificar cada uno de los actores que intervienen, eh, cuál es la cadena logística que se da para este producto, la documentación que se requiere, medios de transporte utilizados, entidades que van a regular esta actividad, los acuerdos comerciales que sean necesarios para cumplir y las operaciones para este caso, el ejemplo es de exportación. Tenemos algunos objetivos importantes, entre ellos está diseñar un juego de roles que represente el proceso de producción y exportación del petróleo crudo desde Ecopetrol desde el país de origen Colombia hacia Estados Unidos. Aquí se van a ver algunos conceptos de logística internacional y comercio exterior. Los objetivos específicos están identificar actores involucrados, describir cada una de las etapas del proceso logístico, aplicar el Incoterm adecuado para la negociación internacional, se elabora un cronograma de producción y distribución, se identifica la documentación necesaria para el proceso y se va a proponer estrategias innovadoras para la mejora del comercio internacional. Listo. En este caso, como habíamos dicho, estamos escogiendo un proceso que es la exportación. Vamos a hablar un poquito sobre él para que tengamos más en cuenta a qué es lo que nos referimos. Se dice que el proceso de exportación, aquí tiene que haber una producción, o sea, se fabrica el producto. Para este caso, como Ecopetrol se encarga desde las investigaciones de los suelos, entonces él inicia con la investigación de suelo, la exploración, encuentra los yacimientos, hace el retiro del crudo desde el suelo a través de extracción. Entonces ahí hace caso a ese punto, que es la producción. Siguiente a esto ya es el empaque. Dentro de este hay que hacer una preparación del producto. Dependiendo de las condiciones necesarias, los productos se deben empacar o embalar en distintas condiciones. Eso depende de cada uno. Debe haber un transporte interno, obviamente, para nosotros llevar nuestro producto tenemos que sacarlo desde los yacimientos, debe haber un transporte, una evaluación de la calidad del producto, o se utiliza el transporte interno. Tienen que haber trámites aduaneros. Aquí es necesario tener en cuenta que debe contar con toda la documentación necesaria, autorizaciones para poder ser transportado o en este caso exportado hacia otro país. Tiene que haber un transporte internacional, ya que va a ser de Colombia hacia Estados Unidos, en este caso vía marítima. Y por último, hay una entrega al comprador final. El cliente debe recibir la mercancía de acuerdo a las condiciones y bajo las condiciones que se establecieron. Bueno, hay algo más que debemos destacar, documentos principales. A continuación les haré énfasis ya en los documentos cada uno y cuál es su funcionalidad.
pero un barniz, podemos decir que entre los documentos principales está la factura comercial. Ahí se encuentran las cantidades, indica quién es el comprador, quién es el vendedor, las condiciones. La lista de empaque indica qué cantidades van a ir, bajo qué condiciones, el precio. Entonces ahí ya podemos ver la lista de empaque. Tiene que haber un certificado de origen, es un certificado que acredita que en sí el producto o la mercancía tiene cierto origen y bajo qué condiciones. Debe haber un documento de transporte, en este caso es un conocimiento de embarque, y debe haber una declaración de exportación. Algunos beneficios en este caso de la exportación, se aumentan ventas y rentabilidad dentro de las empresas, en este caso Colombia, permite crecer en nuevos mercados ya que nuestros productos llegan hacia otros lugares, genera empleo, desarrollo económico. Para obtener un proceso completo de logístico de exportación, tiene que haber muchos actores involucrados en la cadena, entonces esto genera empleo, genera más recursos para el país y hace que nuestro país también se dé a conocer a nivel internacional. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre cuál es la empresa que hemos utilizado. Para este caso, como decíamos, Ecopetrol es una empresa petrolera de Colombia, una de las más importantes de América Latina. Se dedica a la exploración, producción, refinación, transporte y comercialización de petróleo, gas natural y combustible y sus derivados. Esta compañía exporta crudo hacia diferentes países como Estados Unidos, siendo uno de sus mayores socios comerciales. Tenemos una información básica sobre el producto que vamos a realizar la exportación. Para este caso es el petróleo crudo, eh, llamado crude oil. Como materia prima tenemos hidrocarburo líquido extraído de pozos petroleros. Su presentación va a ser a granel líquido transportado en buques petroleros. Tiene una clasificación arancelaria que es 2709000000. Su destino final para este ejemplo sería Estados Unidos. El puerto de salida sería Coveñas, en Sucre, y su puerto de llegada, Houston, en Texas, Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo de este taller? Que mediante juego de roles se busque simular una exportación real donde cada aprendiz represente un actor en la cadena logística. Para este caso, como lo hago personalmente, no tengo un equipo de trabajo, entonces solamente daré a conocer es como los actores, los pasos, la documentación y hacer énfasis un poquito en cómo sería esta actividad. Bueno, tenemos actores involucrados dentro de la empresa de Ecopetrol. Podemos decir que dentro de Ecopetrol tenemos al gerente general, al director de producción, al supervisor de extracción, el departamento de calidad, el departamento logístico, coordinador de comercio exterior, el departamento financiero y el área jurídica. Algunas entidades externas que van a actuar dentro de ella es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, la Policía de Antinarcóticos, Autoridad Portuaria, Sociedad Portuaria, Naviera Internacional, Agencia de Aduanas, Aseguradora Internacional y Cliente en Estados Unidos. Medios de transporte que van a ser utilizados dentro de este proceso son el oleoducto, un carro tanque ya que se transporta el líquido, la terminal marítima, el buque de petróleo y un transporte terrestre en destino. Bueno, vamos a hablar un poquito cuál sería el escenario. Bueno, en este caso, Ecopetrol recibe una orden de compra por parte de una empresa estadounidense para suministrar el petróleo crudo. En este caso, las empresas tienen que tener personal encargado que crea estas órdenes de compra y las emite para que las reciba en sí, es el vendedor. Listo, el gerente general de qué se encarga de autorizar la exportación.
Seguimos con producción. Producción se encarga de la extracción del petróleo. Él se encarga de todas las actividades para poder extraer el líquido desde los yacimientos. Calidad. Seguimos con lo que tiene que ver con calidad. Estos se encargan de verificar las especificaciones del producto, ya que el producto debe contar con cierto tipo de calidad para ser utilizado o para ser vendido. Tenemos logística. Deberán coordinar todo lo que concierne al transporte interno. Comercio exterior. Aquí se encargarán de gestionar los documentos, ya que debe tener unos documentos para pasar por las aduanas. Agencia de aduanas. Realiza la declaración de exportación. Es el documento mediante el cual se declara qué cantidad de materia prima o de elemento que es vendido hacia otro país va a cruzar. Bueno, ahí también ya se hará el cobro de aranceles, de impuestos, de acuerdo si hay un tratado internacional. En este caso, Colombia siempre ha contado con muchos tratados internacionales en los cuales se excluye a Colombia de pagar muchos impuestos al ingresar o al salir productos. Tenemos la agencia de aduanas, como decía, se encarga de declarar la exportación. La DIAN deberá encargarse de autorizar la salida siempre y cuando cuente con todas las especificaciones, las documentaciones y todo ya se encuentre listo. Y el puerto recibe el producto. Tenemos la naviera que transportará el petróleo, obviamente, hacia Estados Unidos. Y el cliente recibe la mercancía y confirma la entrega. Listo. Vamos a hablar un poquito sobre cómo es este proceso desde la extracción del petróleo. Dice que una de las actividades principales que tenemos es extraer el petróleo. Se realiza la extracción del petróleo crudo desde los pozos petroleros. Como segundo punto debe haber un almacenamiento. El petróleo extraído se almacena en tanques para su estabilización. Debe haber un control de calidad. Se deben tomar muestras y se realizan análisis para verificar la calidad del crudo. Un transporte interno. Para este caso, el petróleo es transportado por oleoductos hasta el puerto de salida. Una inspección aduanera. La DIAN realiza la inspección y autoriza la exportación del crudo. Hay un cargue al buque. Se realiza el cargue del petróleo crudo al buque petrolero. Hay un transporte marítimo. El buque transporta el petróleo crudo desde Colombia hasta Estados Unidos. La nacionalización en sí. El importador realiza los trámites aduaneros desde Colombia hacia Estados Unidos. El transporte terrestre en el destino. El petróleo es transportado desde el puerto de llegada hasta las instalaciones del comprador y hay una entrega final para terminar el proceso de exportación. Listo. En este caso, el Incoterm utilizado para la exportación es el FOB, en inglés Free on Board. En este Incoterm FOB se es utilizado ya que Ecopetrol entrega la mercancía cuando el petróleo queda a bordo del buque en el puerto colombiano. ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor? Las obligaciones en este caso de Colombia sería la producción, como ya le dijimos, el transporte interno para llevarlo desde los yacimientos hasta las bodegas de almacenaje y de ahí pues llevarlo hasta el puerto marítimo, el de salida. Tiene que haber la documentación necesaria, se encarga de lo de la exportación y llega hasta el cargue al barco. ¿Cuáles son las obligaciones del comprador? En este caso, un flete marítimo, un seguro para la mercancía y lo que concierne al proceso de importación cuando ya ingresa en sí la materia prima al país y el transporte en destino. Algunas herramientas que se utilizan dentro de este proceso pueden ser el sistema
ERP, un software logístico, una plataforma bus, un correo electrónico e internet. Por ejemplo, algunos de estos sistemas se utilizan para el monitoreo y el rastreo para saber en dónde se encuentra nuestra mercancía en tiempo real. Los recursos que se utilizan dentro de este proceso de exportación es el personal administrativo que realiza todo lo que concierne a lo administrativo, el personal operativo, logístico, vehículos, oleoducto, terminal marítima y buques petroleros. A continuación, vamos a hablar un poquito sobre los documentos que se necesitan para este proceso de exportación. Tenemos en primer punto la factura comercial. Ahí se indican cantidades, valores, vendedor, comprador, las condiciones necesarias, el tipo de Incoterm que se va a utilizar para esta actividad. La lista de empaque. Esta lista tiene que contener toda la información necesaria sobre las cantidades, el producto, em, la posición arancelaria, si tiene un certificado de origen. Siguiente a esto, como decíamos anteriormente, un certificado de origen de la mercancía, una declaración de exportación, un documento de transporte, es un conocimiento de embarque o llamado Bill of Lading, un certificado de calidad, que ese obviamente lo van a dar cuando se hizo el análisis de calidad del petróleo crudo, una póliza de seguro que va a cubrir la mercancía en caso de cualquier situación, un contrato internacional de compra-venta también que se debe dar entre el comprador y el vendedor, la orden de compra, que es el primer documento que inicia el proceso de exportación, un registro ante la DIAN y la documentación que sea exigida por la autoridad portuaria. Listo. Bueno, como ya explicamos un poquito sobre las condiciones, documentación, actores, la cadena, entonces vamos a continuar con algo referente a lo que tiene que ver con los roles. Entonces vamos a explicar más o menos qué personas intervienen. Entonces vamos a hacer una actividad de simulación. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Esto puede iniciar así. El ejemplo claro inicia con la orden de compra. Entonces, en este caso, Ecopetrol es la empresa que es vendedora y desde Estados Unidos nos ingresa una orden de compra. Aló, buenos días. Sí, señora, habla con Susana Corrales. Sí, señora. Verificaré la orden de compra emitida por la empresa Hidrocarburos Texas y daremos a proceder con el proceso para realizar la actividad. Bueno, sí, señora. Ha llegado una orden de compras, entonces vamos a verificar. Bueno, aquí dice que necesitan 200,000 litros de crudo. Listo, listo. Ya. Las cantidades. La empresa es Hidrocarburos Texas. Ya. Están haciendo una orden de compra hacia nosotros, que somos Ecopetrol. Bueno. En este caso, el gerente general de Ecopetrol tiene algunas responsabilidades. Entre las primeras está autorizar la operación de exportación, aprobar la venta del petróleo, debe supervisar los objetivos comerciales, garantizar la rentabilidad de la operación. ¿Qué documentos debe utilizar el gerente general? Debe utilizar un plan estratégico empresarial, un contrato de compra-venta internacional, informes financieros y un reporte de exportación. ¿Qué relación tiene el señor gerente general de Ecopetrol con otros actores?
Se relacionará con el gerente de comercio internacional, con el director de producción, con el director financiero y con la alta dirección. Bueno, siguiente a esto tenemos el gerente de comercio internacional. ¿Esta persona de qué se encarga? Se encarga de buscar clientes internacionales. Entonces, para que se dé una orden de compra, puede ser que acá el gerente de comercio internacional tuvo un acercamiento con la empresa de hidrocarburos Texas y les ofreció el producto de la siguiente manera. Bueno, hoy es 10 de abril del 2026. Voy a realizar un informe en el que yo voy a enviar los productos que nuestra empresa ofrece, Ecopetrol, a algunas empresas en Estados Unidos. Les voy a contar sobre qué es lo que ofrecemos, entre ellos petróleo crudo, derivados, gas natural y todo. Y ellos tengan en cuenta los precios que daremos, si son grandes cantidades, y qué tipo de negociaciones podemos tener, algunos beneficios financieros que podemos ofrecer. Y les voy a enviar esto a las empresas, que son como 4. Listo. Ahí está el gerente de comercio internacional. Dentro de sus responsabilidades están buscar clientes internacionales, negociar el precio del petróleo, definir el Incoterm utilizado, para este caso el FOB, y coordinar la exportación. Documentos que va a utilizar el gerente de comercio internacional: una cotización internacional. Mediante la cotización internacional, como decíamos, puede dar a conocer su producto, un contrato internacional de compra-venta, una plataforma invoice, que mediante estas plataformas puede dar a conocer sus productos, y una factura comercial. ¿Qué relación tendrá con otros actores? Relación directa con clientes en Estados Unidos, con el departamento jurídico, ya que tiene que estar socializada toda la normativa, con comercio exterior, con agencias de aduanas y con las navieras. Siguiente a esto tenemos un director de producción. El director de producción, como su nombre lo dice, tiene responsabilidades como: debe planificar la extracción del petróleo, debe garantizar los volúmenes solicitados para las exportaciones, debe coordinar el personal operativo que realizará estas actividades, verificar el cumplimiento de los estándares técnicos. ¿Qué documentos va a utilizar? Un programa de producción, reportes diarios de extracción, informes técnicos. ¿Qué relación tiene con otros actores? Deberá relacionarse con ingenieros de producción, laboratorios de calidad y con el departamento logístico. Bueno, como cuarto punto está el ingeniero de producción. Perdón, el anterior era el director de producción. Y ahora vamos con el ingeniero de producción, con el que netamente tiene que relacionarse el director. Sus responsabilidades están en supervisar la extracción del petróleo. Se debe verificar la precisión, temperatura de los pozos. Deberá controlar el flujo de producción. ¿Qué documentos va a utilizar dentro de esta actividad? Reportes de operaciones, el informe de producción, el registro de mantenimiento. ¿Qué relación tendrá con otros actores? Debe relacionarse con el director de producción anteriormente nombrado, con laboratorios de calidad y con el departamento logístico. Como quinto punto está laboratorios de calidad. Dentro de estos laboratorios, las responsabilidades son: analizar la calidad del petróleo, determinar la gravedad del API, verificar contenido de agua, verificar el contenido de azufre. ¿Qué documentos se van a necesitar dentro de los laboratorios? Certificado de calidad, ellos lo emiten, informe de laboratorio, resultados físico-químicos. Relación con otros actores, con el departamento de producción, con el departamento de comercio exterior y con los clientes internacionales. Siguiente a esto tenemos el departamento de logística. Este tiene como responsabilidades coordinar toda la cadena de suministro,
desde donde se extrae el petróleo hasta la entrega final. Programar el transporte, coordinar el almacenamiento, coordinar el embarque. ¿Qué documentos va a necesitar? Una orden de despacho, un plan logístico, una programación de transporte, reportes de seguimiento. ¿Qué relación tiene con otros actores? Se relaciona con producción, con terminales marítimos, con las navieras, con la agencia de aduanas y en sí con el comprador. Tenemos el Departamento de Comercio Exterior. ¿Qué responsabilidades tiene? Preparar toda la documentación internacional, coordinar el proceso de exportación, verificar qué requisitos legales necesita para que el producto ingrese a otro país. ¿Qué documentos utilizará? La factura comercial, la lista de empaque, el certificado de origen, la declaración de exportación y los documentos aduaneros. ¿Qué relación tiene con los otros actores? Debe relacionarse con la DIAN, obviamente para lo de la declaración de exportación, con agencias de aduanas, con el cliente, con la naviera. Tenemos como octavo punto el departamento jurídico. ¿Qué responsabilidades tiene este? Tiene revisar los contratos. Él se encargará de verificar que todas las condiciones en los contratos estén acordes. Verificar el cumplimiento legal, tanto para la salida de la mercancía como para el ingreso hacia otros países. Gestionar aspectos contractuales internacionales. Si hay algún tipo de evento que se presente en el transcurso de la actividad, deberá estar pendiente para darle solución en ese momento. ¿Qué documentos utiliza? Un contrato internacional, los conceptos jurídicos y las cláusulas contractuales. ¿Cómo se relaciona con otros actores? Se relaciona con el gerente de comercio internacional, con el departamento financiero y con la alta dirección. Tenemos como noveno punto el departamento financiero. ¿Cuáles son las responsabilidades de este? Responsabilidades: gestionar los pagos, emitir facturas, verificar cartas de crédito, controlar ingresos de la exportación. ¿Qué documentos utiliza? Factura comercial, carta de crédito, si aplica para este caso, comprobante de pago y los estados financieros. ¿Cómo se relaciona con otros actores? Se relaciona directamente con bancos, con el cliente, con el comercio internacional y con la gerencia general. Como punto 10 está la agencia de aduanas. ¿Cuál es la responsabilidad de esta entidad? Representar al exportador ante la DIAN. Elaborar la declaración de exportación y presentar documentos. O sea, se encarga en sí de todo lo que tiene que ver en la representación del exportador, en este caso Estados Unidos. Documentos que utiliza: declaración de exportación, mandato aduanero y documentación soporte. ¿Qué relación tiene con otros actores? Se relaciona con la DIAN, con el Departamento de Comercio Exterior y con el terminal marítimo. Bueno, seguimos con la DIAN, es la autoridad aduanera. Aquí dice que sus responsabilidades están en verificar la legalidad de la exportación, autorizar la salida de la mercancía y realizar las inspecciones. Documentos que va a utilizar: declaración aduanera, autorización de embarque, documentación soporte. ¿Cómo se relaciona con otros actores? Se relaciona con agencia de aduanas, con terminal marítimo y con Ecopetrol. Tenemos como 12 la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Dice que sus responsabilidades están en regular la producción de hidrocarburos, supervisar los contratos de exploración y explotación, controlar la información técnica del sector. ¿Qué documentos va a utilizar? Utilizaron contratos de exploración y producción, informes técnicos y reportes de producción. ¿Con quién se relaciona? Se relaciona directamente con Ecopetrol, ya que tiene que estar encargada de la supervisión, y con el Ministerio de Minas y Energías.
Seguimos como punto 13, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Dice que sus responsabilidades están en supervisar el cumplimiento ambiental para que las condiciones de extracción del petróleo sean las necesarias sin afectar el medio ambiente, vigilar permisos ambientales, verificar el adecuado manejo del petróleo, qué documentos va a utilizar, licencias ambientales, informes ambientales y planes de manejo ambiental. Se relaciona con otros actores como Ecopetrol y con entidades ambientales regionales. Bueno, tenemos la empresa transportadora por oleoducto. ¿Qué responsabilidades tiene ella? Transportar el petróleo desde el campo hacia el terminal marítimo, garantizando la seguridad del transporte. ¿Qué documentos necesita? El manifiesto de transporte, reportes operativos, el registro de volumen del petróleo transportado. ¿Con quién se relaciona? Con producción, con terminal marítimo y con el departamento de logística. Tenemos como punto 15 un operador portuario. Las responsabilidades de este actor son muy importantes. Están en recibir el petróleo, coordinar el almacenamiento, realizar el cargue al buque. ¿Qué documentos va a necesitar? La orden de cargue, el registro portuario y certificados operativos. ¿Con quién se relaciona? ¿Con qué actores? Con la naviera, con la agencia de aduanas y con Ecopetrol. Tenemos como punto 16 la naviera. Como responsabilidad está en proporcionar el buque petrolero, realizar el transporte marítimo internacional y garantizar la seguridad de la carga. Tenemos otro actor que es el capitán del buque. Este dirige la navegación, garantiza la seguridad de la tripulación y custodia la carga. ¿Qué documentos va a necesitar este actor? El diario de navegación, bitácora, el Bill of Lading y documentación marítima. ¿Cómo se relaciona con otros actores? Se relaciona con naviera, con puerto de origen y con puerto de destino. Tenemos como actor número 18 la compañía aseguradora. Esta se encarga de emitir la póliza internacional y cubrir los riesgos durante el transporte. ¿Qué documentos utiliza? Una póliza de seguro internacional y un certificado de seguro. Se relaciona con Ecopetrol, con la naviera y con el comprador internacional. Por último, tenemos el comprador internacional, que es, en este caso, Estados Unidos. ¿Qué responsabilidades tiene? Recibir el petróleo, nacionalizar la mercancía, pagar conforme al contrato, transportar el producto hasta la refinería. ¿Qué documentos utiliza? Una orden de compra, documentos de importación, comprobante de pago, documentación aduanera estadounidense. Se relaciona con Ecopetrol, con la naviera, con la agencia aduanera de Estados Unidos y con la autoridad de importación. Bueno, en sí, estos son todos los actores que interfieren dentro del proceso de exportación del petróleo. Tenemos que tener en cuenta que hasta dónde va la responsabilidad en sí de Ecopetrol. La responsabilidad va hasta el embarque. Aquí el producto es colocado a disposición del embarque y hasta ahí va la responsabilidad en este caso de Ecopetrol. Como conclusión, ¿qué podemos decir? La exportación de crudo de petróleo desde Colombia hacia Estados Unidos es un proceso logístico muy completo que involucra múltiples actores, documentos, controles y etapas que garantizan que el producto llegue de manera segura, eficiente y cumpliendo con toda la normatividad. El Ecoter FOB que se escogió establece que el vendedor, en este caso Ecopetrol, cumpla su obligación cuando la mercancía ha sido cargada a bordo del buque en el puerto de embarque colombiano. Podemos decir también que hay aspectos claves dentro de la cadena de suministro, como primero la extracción del petróleo, el transporte interno, el almacenamiento y custodia, la preparación para la exportación, embarque en el punto de entrega utilizando el Ecoter FOB, el transporte marítimo, el descargue en puerto de destino, la nacionalización e ingreso,
transporte interno dentro de Estados Unidos, procesamiento en refinerías y distribución y uso final en el país destino. ¿Qué documentos necesita para poder realizar estas actividades? Factura comercial, contrato de compraventa, conocimiento de embarque, declaración de exportación, declaración andina de valor, certificado de origen, certificado de calidad, certificado de cantidad, una póliza de seguro, permisos y licencias ambientales, una declaración de exportación y los documentos necesarios para su legalización. Dentro del icotero utilizado, el vendedor asume todos los costos y riesgos. Dentro de este icotero, el vendedor asume los costos y riesgos hasta que el crudo ha sido cargado al borde del buque. Se encarga de producción, transporte interno, almacenamiento, documentación, trámites de exportación y embarque. Y la entrega la mercancía a bordo, notificando al comprador. El comprador, en cambio, que es Estados Unidos, asume los costos y riesgos desde el que el crudo está a bordo del buque, se encarga del flete marítimo, del seguro, el descargue en destino, trámites de importación, transporte interno, refinación y producción. Aspectos claves para una exportación exitosa: coordinación eficiente entre las partes de la cadena logística, cumplimiento riguroso de los requisitos legales, aduaneros y ambientales, documentación completa, correcta y presentada a tiempo, control de calidad y cantidad del crudo en cada etapa, selección adecuada de transporte y terminales para optimizar costos y tiempos, monitoreo constante de riesgos en transporte marítimo e internacional y comunicación efectiva entre el vendedor, comprador, navieras, agentes y autoridades. Espero que les haya gustado este caso. La verdad no lo expliqué con actuación porque di a conocer el paso a paso, los actores, la cadena, los elementos que se utilizan y me parece que fue de una manera más sencilla para que ustedes como personas no conocedoras del tema puedan llegar a conocer un poco sobre el tema de exportación. Muchas gracias.